Bueno, pues entonces vamos a continuar con el tema número 11 de nuestra serie Verdadera Adoración, que vamos a ver la segunda parte, mis hermanos, de este tema de identidad bíblica para adorarle. Y como subtema le puse escogidos para adorarle. El texto base que estamos estudiando, mis hermanos, es la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículos 9 y 10. En lo que usted le busca, mi hermano, yo le doy un breve recordatorio, una introducción de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? La semana pasada, mis hermanos, nos introducimos al tema sobre la identidad bíblica y realizamos una pregunta, ¿verdad? Esta pregunta es, ¿a qué le llamamos identidad bíblica? Y hablamos, mis hermanos, de la posición que el Señor nos manda a tomar por el llamado que Él mismo nos hace a través de su palabra, ¿sí? Para verdaderamente entonces estar, o más bien tomar el lugar que nos corresponde, y una vez siendo lavados, mis hermanos, por la sangre de Cristo. Una vez que viene Cristo y nos lava con su sangre, entonces nosotros vamos a tomar esa identidad, el lugar que nos corresponde, amén. Y estamos tomando, mis hermanos, de referencia la vida del apóstol Pedro, quien por tener miedo a morir decidió negar al Señor. ¿Lo recuerda que lo vimos la semana pasada? El temor lo hizo perder su identidad como discípulo de Jesús. Y en ese momento, pues él debió de haber dicho cuando lo identificaron, oye, tú eres uno de ellos. Pues él debió de haber dicho, sí, yo anduve con Jesús, Él es mi maestro, aquí estoy. Pero él no se atrevió a decir eso, ¿verdad? Imagínense si hubiera una persecución hoy en día y que ahorita nos encerraran y nos dijeran, a ver, ¿cuántos van a renunciar a Cristo? ¿Usted qué haría? Ahorita lo vemos así como que, no, yo valiente, yo me pongo firme. Pero a la hora de la verdad, ¿quién sabe, mis hermanos? ¿Cuántos podríamos claudicar en decir que somos cristianos, de verdad? Entonces, muchos hacen a un lado su identidad como cristianos y adoradores, no por temor a morir, ¿sí?, sino por temor a la vergüenza, de que digan, eres cristiano, ¿sí? Y algunos en las iglesias por sus actitudes no han sido de mucho testimonio que digamos por la actitud que algunos cristianos tomamos. Y a veces las personas pues no nos atrevemos a decirle a aquellas personas que ya nos conocen, ¿verdad? Como familiares, vecinos, compañeros de trabajo, no nos atrevemos a decirle a esas personas que ya nos conocen que somos cristianos. ¿Por qué? Porque si les decimos eso nos va a comprometer, mis hermanos, demasiado, y tal vez hagamos el ridículo frente a aquellos que sí tienen ganas de dar testimonio, ¿sí? Y yo me recuerdo, mis hermanos, una vez en donde yo trabajaba allá en Guadalajara, en México, había alguien que decía ser cristiano, y una vez iban a hacer una fiesta navideña, pero el gerente de recursos humanos en el área que yo pertenecía, en esa compañía, pues no se le ocurre, cada año se le ocurría hacer la fiesta de Navidad de disfraces, ¿no? Y pues ya había un hermano ahí que a mí me había compartido de Cristo y me había llevado a los pies de Cristo, ¿sí? Entonces, bueno, está bien, pues disfraces, no hay problema, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a escoger un disfraz que no ofenda a nadie, ¿no? Entonces me vestí de mimo, mis hermanos, ¿sí? A usted se imaginará, ¿no? Cómo andaba vestido, con mi camisa de rayitas, mis tirantes, ¿no? Y mis guantes blancos y toda la cara blanca con los labios negros, ¿no? Y un gorrito de esos para el frío. Y así me fui. Bueno, así me fui, pero antes de eso había un compañero del trabajo al que me invitó a la iglesia y que me invitó a los pies de Cristo. Me enteré que él se quería vestir de mujer, mis hermanos. Y yo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Eso que vas a hacer no es de testimonio. ¿Cómo te vas a vestir de mujer y luego dices tú que eres cristiano? O sea, ¿qué van a pensar? Que los cristianos somos así de ligeros. Y no debemos de ser así.
¿por qué me dices eso? No, ya me la cebaste, yo que pensaba pasarme un tiempo agradable. Que dije, no, pues muy mal, dije, está muy mal eso. O sea, él me llevó a los pies de Cristo y ahora yo era el que lo estaba exhortando, hermanos. Y bueno, como él dijo, me la cebaste, ¿verdad? Así decimos vulgarmente, o sea, que le tumbé sus planes que él tenía. Entonces al final él se fue vestido ya no de mujer, usó la misma peluca, pero ahora se fue vestido como de indio, como apache. Bueno, dije, bueno, al menos hizo caso, porque ese era su plan, ese era su plan. Porque muchos iban disfrazados de muchas cosas, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Cuando nosotros, o sea, el compromiso de verdad, el compromiso que tenemos delante de los demás al decir que somos cristianos es muy grande, ¿eh? Hoy en día la gente cuando le dices que eres cristiano, se le hace normal. Ah, cristiano, como todos los demás, del montón. Los que dicen ser cristianos pero que andan caminando y hacen su vida como les da su gadarena gana, ¿verdad? Entonces, nosotros en un momento dado, mis hermanos, por falta de convicción y por hacer a un lado lo que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer y por hacer nuestra propia voluntad, mis hermanos, pues perdemos nuestra identidad en Cristo, mis hermanos, ¿sí? Y nos identificamos como lo que el mundo hace. Así nos identificamos, perdemos nuestra identidad. Y hay personas, mis hermanos, que solamente son simpatizantes, ¿sí o no? Son simpatizantes de la vida cristiana, pero salen al mundo y terminan identificándose como piezas de rompecabezas que encajan perfectamente en el mundo. ¿Y qué dice Romanos 12:1? Que no nos moldeemos a este siglo, que no nos moldeamos a este mundo, ¿verdad que no? Y pierden su identidad algunos cristianos en Dios y se identifican con lo que el mundo hace. Su identificación, su ID es el mundo y no es la Biblia, mis hermanos, ¿sí? Entonces vayamos a Primera de Pedro 2:9, por favor. Dice Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu amor derramado sobre cada uno de nosotros. Señor, queremos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que ese conflicto que en muchas ocasiones tenemos de identificarnos contigo, queremos, Señor, que seamos exhortados y que seamos llevados, Señor, a cambiar ese modo de pensar y que podamos ser valientes, Señor, e identificarnos contigo. Y no importa ir en contra de la corriente de este mundo, Señor, porque sabemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece o el que hace tu voluntad, ese permanece para siempre. Y aquí estamos, Señor, con un corazón sincero, un corazón dispuesto, sensible para recibir tu palabra y que caiga esa semilla, Señor, en nuestro corazón para que en su tiempo dé fruto al 100%. Gracias te damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y a pesar, mis hermanos, de haber negado a Jesús, Pedro, porque estamos hablando de Pedro, el apóstol Pedro, a pesar de haber negado a Jesús e identificarse con el mundo, mis hermanos, Pedro fue transformado radicalmente, ¿sí? ¿Por qué fue transformado radicalmente? ¿Por qué, mis hermanos? Porque después de haber negado a Jesús y que el gallo cantara, ¿verdad?, 3 veces, pues Pedro se arrepintió, o más bien que cantara, ¿no? Que cantara, Pedro se arrepintió genuinamente, mis hermanos, de su actuar, ¿sí? De tal forma que dice la palabra, mis hermanos, que Pedro lloró amargamente, ¿cierto? Y después vemos que el Señor Jesús sella este arrepentimiento de Pedro cuando de haberle negado estas 3 veces, sella este arrepentimiento de Pedro, mis hermanos,
con la siguiente declaración. Deje un apartado ahí en Primera de Pedro y vaya por favor al Evangelio de Juan en el capítulo 21, verso 15, por favor. Pedro negó 3 veces al Señor, ¿cierto? Y después el gallo cantó. Pero dice que inmediatamente cuando Pedro se dio cuenta que lo que él había hecho estuvo mal, se arrepintió y lloró amargamente y se arrepintió sinceramente. Entonces el Señor, después de que hubo resucitado, tuvo un encuentro con sus discípulos y este es uno de esos detalles. 21:15, por favor, ¿lo tiene? Juan 21:15. Dice, Evangelio de Juan 21:15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16 dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Con esto, mis hermanos, el Señor Jesús estaba sellando ese arrepentimiento de Pedro porque había un propósito para él. Y este cambio, mis hermanos, fue radical. Pedro y Juan, mis hermanos, por ejemplo, llegaron al templo de la Hermosa, oraron por una persona que estaba lisiado de un pie, estaba cojo y pedía a este hombre limosna, de eso vivía. Mire, vaya por favor a Hechos capítulo 3, verso 6, para que veamos la transformación que Pedro tuvo y veamos lo que Pedro dijo aquí en Hechos 3:6. Hechos 3:6. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que Pedro tenía, mis hermanos, era mucho más valioso que el oro y la plata. Pedro tenía una identidad, ¿sí? Y le dice: levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y este joven, mis hermanos, después de que fue sanado, entró al templo alabando y exaltando al Señor. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Pedro sabía quién era. Sabía él quién era. Pedro tenía la seguridad y decía: en el nombre de Cristo, levántate y anda. Esa es la seguridad que Pedro tenía. Esa es la seguridad que nosotros debemos de tener. ¿Usted puede creer eso, mi hermano? A este Pedro transformado, ¿sí? A ese Pedro hablándole a los gentiles, cuando lo mandaron llamar por un sueño, por ejemplo, que tuvo Cornelio, ¿verdad? Le dijo ese sueño, le dijeron dónde vivía Pedro, y van sus siervos de Cornelio a llevarlo hacia donde estaba Cornelio, y comienza a predicarles cuando antes le daba miedo, cuando antes había negado a Jesús por temor a que le hicieran daño, pero ahora no. Ahora Pedro sabía cuál era su identidad y él fue, ¿verdad? Mientras él oraba, dice que tuvo una visión y levántate y come, ¿verdad? Y él decía y veía puros animales que para la cultura judía eran inmundos. Y el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y lo llevan con Cornelio, con los gentiles. Y les predica y dice que recibieron el Espíritu Santo, mis hermanos. Y Pedro ahí se dio cuenta que también Dios era para los gentiles, no solo para los judíos, sino también para nosotros, mis hermanos. Qué tremendo, ¿no? Y esa es la identidad que Pedro adquirió, mis hermanos. Entonces, este era otro Pedro,
transformado, habiendo sido confirmado en su fe por el mismísimo Señor Jesús, mis hermanos. ¿Sí? ¿Y cuántos saben que aunque negamos a Jesús, aunque neguemos a Jesús, Él buscará, mis hermanos, confirmar nuestra identidad? Porque ¿cuántas veces no lo hemos negado con nuestra actitud? ¿Cuántas veces no lo hemos negado no solo de labios, sino con nuestra forma de ser, con nuestros pensamientos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero aunque nosotros le neguemos, siempre Jesús buscará, mis hermanos, confirmar nuestra identidad. Porque Él sigue teniendo misericordia, mis hermanos, y nos quiere seguir usando también. Amén. Pedro, mis hermanos, entonces llega a ser el apóstol establecido por Dios, cumpliendo con su compromiso de anunciar al mundo a Jesús el Mesías y ser usado por Dios para ser uno de los fundadores de la iglesia primitiva. No el Papa, no vaya a decir, sí, fue el Papa. No, es uno de los fundadores de la iglesia primitiva, uno de todos los que se mencionan ahí en el libro de los Hechos, que ya lo estudiamos, ¿sí? Y fue entonces que Pedro, mis hermanos, escribió este maravilloso pasaje tan especial con el que iniciamos como texto base, ¿sí? Y a través del cual, mis hermanos, el Señor ha traído identidad a su iglesia en Cristo y para Cristo también. Imagínese, hermano, usted, si Pedro no se hubiese arrepentido de haber negado a Jesús 3 veces. No tendríamos las tremendas cartas que Pedro escribió a la iglesia de Cristo, ¿sí o no? Y en esta primera carta, Pedro, mis hermanos, habla del sacerdocio. Fíjese, qué tremendo. Y aunque el apóstol Pedro, mis hermanos, haya escrito poco acerca del sacerdocio, su aportación es profunda y reveladora, ¿sí? A través de 2 versículos tenemos esta revelación, mis hermanos, por parte de Dios, de lo que es la identidad de la iglesia, quiénes somos y para qué. Fíjese, qué tremendo. Así de sencillo, hermano. ¿Quiénes somos y para qué? ¿Quién no desea saber eso? ¿Usted desea saber eso? ¿Quiénes somos y para qué? Todo mundo, mis hermanos, encuentra su destino, encuentra su camino, las fuerzas para empezar a prepararse e irse hacia esa meta, ¿verdad? De decir quién soy yo y para qué he sido creado. Cuando la iglesia, mis hermanos, y cada creyente en sí descubre su identidad en Dios, es cuando la iglesia obtiene, mis hermanos, entonces autoridad espiritual. Cuando tú conoces cuál es tu identidad, cuando tú sabes quién eres y para qué estás aquí, cuál es tu propósito, adquieres, mi hermano, esa autoridad espiritual. ¿Sí? ¿Para qué es la autoridad? Le pregunto, ¿para qué es la autoridad? Pues para manifestar verdaderamente una vida cristiana, mis hermanos. Amén. Vaya conmigo entonces al pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y estudiaremos palabra por palabra de este texto base, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice este versículo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué otra cosa necesitamos saber, mis hermanos, para identificarnos bíblicamente y decir quiénes somos y quién soy yo? ¿Qué otra cosa necesitamos? Incluso ahí está, mire, el título de este pasaje, ahí viene. ¿Qué dice el título? El pueblo de Dios. Eso nos identifica, lo que viene aquí, mis hermanos, nos identifica como el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Somos el pueblo de Dios. Ya vamos a empezar a cantar. Entonces, ¿nos basta, mis hermanos, con solo decir que somos cristianos? ¿Nos basta solamente eso con decir que somos cristianos? ¿Usted qué cree? No, ¿verdad que no? A mí no me basta decir que solo soy cristiano, mi hermano. Yo soy un siervo de Dios. Tenemos que decir que somos siervos de Dios. No solo que somos cristianos, sino que somos siervos, servimos a Dios. Y también
tenemos que decir, a mí me gusta adorarle. Sí, a mí me gusta adorarle, a mí me gusta servirle. Por ejemplo, a mí me gusta servirle cantándole y predicando. A mí me gusta haciendo eso. Entonces, tú puedes responder esto, ¿sí o no? Cuando te preguntan. Ahora yo le hago una pregunta. Usted, cuando le preguntan de qué religión es, ya ve que hay las solicitudes de trabajo, no sé, hoy en día hay solicitudes de trabajo donde te preguntan de qué religión eres. Cuando te preguntan la religión, ¿tú qué pones ahí? ¿Ah? Evangélico, cristiano, otros. ¿Qué más ponen ahí? Ninguna. Bueno, miren, como lo acabamos de leer, ¿no? No basta con decir que somos cristianos. No basta con decir que somos evangélicos. Nosotros debemos de responder como Pedro respondió. ¿Cuál fue lo que Pedro respondió? Él respondió: linaje escogido, de religión. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué le parece si usted pone todo eso? Van a decir, caray, ¿este de qué religión es? Es como atiborrarnos, ¿no?, de elogios. Vayamos entonces a ver qué es linaje escogido. Linaje escogido. ¿Qué es linaje escogido, mis hermanos? Linaje viene de la palabra genos, una palabra griega que es genos, de donde viene la palabra genes, raza, familia, y significa, ¿verdad? Es venir a ser, o denota familia o género. Esto es lo que significa la palabra linaje, mis hermanos. La palabra genos, de ahí proviene la palabra esperma, que es semilla, que es descendencia. La palabra genos. Y la palabra escogido, mis hermanos, es la palabra ecletos. Ecletos, de donde viene la palabra eclesia. ¿Les suena? Eclesia, ¿sí? Que significa escogida, selecto o favorito. Eso significa esta palabra. Entonces, una simiente selecta, esto es linaje escogido. Una simiente selecta es linaje escogido. Vaya por favor dejando un apartado a Apocalipsis 5, capítulo 5, verso 9. 5, 9. ¿Lo tiene? Dice, y cantaban, ¿cuántos cantaron hoy? Amén. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo ¿qué? Linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, mis hermanos, que nos ha redimido de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y estamos aquí y mire, mi hermano, somos escogidos. ¿No le da gracias a Dios por eso? Somos escogidos. Es como cuando vas al súper, ¿no? Y ves ahí el aguacate y tú empiezas tú tomas cualquier aguacate y te lo llevas a tu casa. ¿Qué es lo que haces cuando llegas y ves los aguacates? Los empiezas allá a apretar a ver cuál está madurito, ¿no? Y luego dices, ay, ese está muy aguado, sí, está listo para el guacamole. Este no. Luego cosas y dices, ese está bien, ¿no? Y luego dices, ay, ese está muy duro, está muy verde. ¿Sí o no? Es lo que hace usted, ¿no? Y el Señor nos escoge. Así como usted va al súper y escoge el aguacate o la manzana o la verdura, la fruta que usted quiera, ¿sí? Así el Señor es como nos escoge. Ahora, cuando usted escoge la verdura, usted se va a llevar al que usted quiera, ¿sí o no? Y el aguacate no comienza a decir, hey, aquí estoy, llévame a mí. ¿Verdad que no? Llévame a mí, llévame a mí. Y tú, no, hazte para allá, tú no. No, tú llegas y escoges el que quieres. Y el Señor así es. Él escoge, mis hermanos. ¿Sí? El Señor Jesús dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Él nos eligió, mis hermanos.
Qué tremendo, ¿no? Ese es un privilegio, mis hermanos, de ser escogidos. Mire, vaya por favor a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Eso es algo muy tremendo, mis hermanos. Él nos escogió, mis hermanos. Juan 15, 16, ¿lo tiene? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Qué privilegio, hermanos, que Él nos escogió a nosotros. A veces nosotros pensamos que escogimos ser cristianos, sí, pero Él nos escogió. Él fue el que nos buscó, mis hermanos. Porque no, cuando encontré a Cristo en mi vida, ¿que Cristo estaba perdido? Tú eras el perdido. Él fue el que salió a buscarte. Él fue el que te encontró. Él fue el que te rescató. ¿Sí o no? Porque ¿qué dicen las escrituras? Que Él dejó las 99 y fue a buscar la perdida. Y la perdida éramos tú y yo, mis hermanos. Amén. Los que somos redimidos por Jesús, mis hermanos, pertenecemos a la nueva generación que el Padre engendró a partir de Cristo. Amén. Todo esto, mis hermanos, lo explica Pedro, el que negó a Jesús. Todo eso lo explica Pedro. Aquel que negó a Jesús, ahora lo identificamos como aquel que supo tomar su identidad en Cristo, mis hermanos. ¿Cuántos aquí saben cuál es su identidad en Cristo? Y si usted aún no sabe cuál es su identidad, aquí lo va a saber, mi hermano. La siguiente frase que vamos a estudiar de primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, es la frase real sacerdocio. La palabra real sacerdocio. Y esta palabra real, mis hermanos, no habla de verdadero, no habla de eso. Habla de realeza, ¿sí? La palabra real, mis hermanos, viene de la palabra basileus, que es rey. Eso significa la palabra griega basileus, que significa rey. De basílicos, se ha hablado se ha escuchado hablar de eso, de la basílica. Basilicus, que es perteneciente al rey, eso significa, ¿sí? Y la palabra sacerdote, mis hermanos, como usted sabe, es el nombramiento que el Señor le dio a sus siervos desde el tiempo de Moisés. ¿Sí lo sabía? Comenzando desde Aarón, cuya tarea era ser intermediario, mis hermanos, entre el pueblo y Dios. Y ese sacerdote Aarón tenía que ofrecer a Dios, y de lo que Dios venía a hablarle, y él iba con el pueblo a hablarle al pueblo de lo que Dios le había dicho. ¿Sí? Él era un intermediario. Un sacerdote, mis hermanos, es un intermediario. Entonces, sacerdote, mis hermanos, significa intermediario, un mediador entre Dios y los hombres, y eso eran los sacerdotes, mis hermanos. Amén. Y cuando nosotros entendemos el papel del sacerdote, y que usted y yo como cristianos hemos sido llamados a hacerlo también, nuestra identidad va mucho más allá que el hecho de decir que soy cristiano. ¿Se fija que ya va tomando forma? No nomás es decir, soy cristiano. No, somos sacerdotes también. Somos real sacerdocio, mis hermanos. Miren, los institutos bíblicos, ahí, en el estudio bíblico, por ejemplo en IPCO, en Instituto Bíblico Casa de Oración, ahí por lo menos se estudia el tabernáculo de Moisés, completito, mis hermanos. Y se estudia también sobre el sacerdocio. Y todo eso, mis hermanos, todos esos estudios llevan trimestres de estudio, de conocer sobre el tabernáculo y el sacerdocio. ¿Por qué? Porque esos temas, mis hermanos, son muy profundos, ¿sí? Entonces, saber lo que es un sacerdote en la Biblia y cómo es que nosotros debemos de llegar a hacerlo, pues es una tarea, mis hermanos, que hay que estudiar profundamente, ¿sí? Pero a grandes rasgos el sacerdocio fue el ministerio asignado por Dios
a los que Él escogió, mis hermanos, ¿sí? Para servirle de manera exclusiva a Él. Así que, ¿cuántos son escogidos aquí? Pues usted, si usted es escogido, Él lo escogió para llevar esa tarea del sacerdocio. Amén. El significado de su labor de los sacerdotes se refiere que eran intermediarios, mis hermanos, mediadores entre Dios y el pueblo. Las responsabilidades que ellos tenían eran las siguientes, mis hermanos. Era ofrecer sacrificios, mantener el incienso ardiendo, era limpiar las lámparas, poner aceite, quitar y volver a instalar el tabernáculo. Esas eran las labores, entre otras, que tenía un sacerdote. Se las repito, las tareas que un sacerdote tenía. Era ofrecer sacrificios, mantener el incienso ardiendo, limpiar las lámparas, poner aceite, quitar y volver a instalar el tabernáculo. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? No se me duerma. Y todo eso, mis hermanos, que era muchísimo trabajo, porque era un trabajo inmenso, eran responsabilidades exclusivas de la tribu de Leví, mis hermanos, ¿sí? Que ahora de una manera simbólica, que por todo eso era, pues todo eso que vemos, todo eso era de manera simbólica porque era sombra y figura de lo que habría de venir, ¿sí? Y ahora de manera simbólica, mis hermanos, son responsabilidades que nos corresponden a usted y a mí. No me vaya a decir, entonces ahora tengo que limpiar las lámparas. O sea, sí, hay que encargarnos de la limpieza, pero no estoy hablando de eso. ¿Qué responsabilidades son estas, mis hermanos? Ofrecer sacrificio ¿de qué? De alabanza. Ahora ofrecemos sacrificio de alabanza, ya no de animales. Eso dice, ¿verdad? Romanos 12:1. Debemos de ofrecer sacrificios de alabanza, ya no de animales. Ahora tenemos que mantener el incienso encendido, es decir, buscar al Señor en oración. Porque ¿qué dice la palabra? Que el incienso, dice en Apocalipsis, que el humo que salía del incienso eran las oraciones de los santos. Entonces ese es el incienso, mis hermanos. Nosotros debemos, como sacerdotes, como escogidos por Dios, como llamados de Dios, tenemos esa labor de mantener encendido el incienso, mis hermanos. ¿Cómo lo hacemos esto? Buscando al Señor en oración. ¿Cuántos dicen amén? Otra tarea era mantener la luz encendida, ¿verdad? Y eso habla del testimonio, mis hermanos. Nosotros somos luz, somos la sal. Y como somos luz, pues dice que una lámpara no se pone abajo de un lugar donde no alumbre, se pone en lo alto. Debemos de mantener la luz encendida, mis hermanos. Somos testimonio. Vea la responsabilidad que tenemos delante de Dios. ¿Sí? Y tantas otras tareas, mis hermanos, que eran sacerdotales y que ahora pertenecen a cada cristiano en la iglesia. Porque toda la iglesia, mis hermanos, toda, digan todos, toda. No diga todes, toda. Toda la iglesia, pues es real sacerdocio. ¿Sí o no? Toda la iglesia, ya no solo un grupo escogido, sino toda la iglesia, mis hermanos, es real sacerdocio. Mire, deje un apartado allí en la carta de Pedro y vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos está cerca de Apocalipsis, mis hermanos, que es el último libro. ¿Sí? Hebreos 9, 15. Hebreos 9, 15. ¿Lo tiene? Dice Hebreos 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pablo le dice a Timoteo, mis hermanos, Pablo le dice a Timoteo quién es Cristo en este sentido del sacerdocio.
y le dijo lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Amén. Pablo, mis hermanos, nos llama embajadores de Cristo, del ministerio de la reconciliación. ¿Sí o no? Así nos llama Pablo. Mire, vaya por favor a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20. Y Pablo, mis hermanos, nos llama a la iglesia, a los que somos cristianos, a los que somos creyentes, nos llama embajadores de Cristo del ministerio de la reconciliación. ¿Lo tiene? Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y eso es lo que hacemos, mis hermanos. Nosotros llevamos a la reconciliación a aquel que está en enemistad con el Señor. Porque ¿qué dice el Señor en su palabra? Que aquel que se hace amigo del mundo se enemista con Dios. ¿Y cuántos no están enemistados con Dios? Nosotros estábamos enemistados con Dios, ¿sí o no? Pero hubo uno que hizo su labor sacerdotal y nos llevó a la reconciliación para con Dios. Y ahora el Señor, hemos sido reconciliados y ahora el Señor nos ha adoptado. Qué maravilloso es eso, ¿no lo creen, mi hermano? Y ahora nosotros tenemos esa labor, mis hermanos, una labor sacerdotal de ir y de reconciliar a aquellos que están enemistados con Dios y traerlos a que se hagan amigos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Reconcíliese con el Padre, tenemos que decirle, ¿verdad? No estén peleados, porque el pecado trae separación entre Dios y los hombres. Amén o no amén. Y ese es nuestro papel, mis hermanos. Somos real sacerdocio y un sacerdocio que le pertenece al Rey. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor, mis hermanos, a través de Pedro, nos delega esta responsabilidad de ser mediadores entre Dios y aquellos que no le conocen. Amén. Somos sacerdotes, mis hermanos, para adorar a Dios y para proclamar sus grandezas a la gente. Vaya por favor a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 5, versículo 10. ¿Hasta aquí está haciendo claro todo, mis hermanos? ¿Estamos aprendiendo? ¿Ya estamos agarrando nuestra identidad? Dice entonces Apocalipsis 5:10, hablando de que somos sacerdotes para adorar y para proclamar su grandeza, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes, ¿y qué más? Sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Wow, qué tremendo, ¿no? ¿A qué se refiere con reinar, mis hermanos? ¿A qué se refiere con esa palabra reinaremos? Reinar, esa palabra. ¿Que tenemos la autoridad de Dios? ¿Usted qué cree? ¿Se referirá a eso, a que tenemos la autoridad de Dios? En este sentido, mis hermanos, en ese sentido no. Se refiere a lo siguiente. ¿Por qué se escoge a alguien como un rey en una nación? ¿Por qué se escoge a un rey? Por tres razones, mis hermanos. La primera, se necesita a alguien que aplique la ley y la justicia, ¿sí o no? Y así, dicha nación se conducirá rectamente. ¿Estamos hasta aquí siendo claros? La segunda razón, mis hermanos, el rey debe de ser alguien instruido en la ley y la justicia, fiel a ellas, ¿sí? A la ley y a la justicia. Que no sea corrupto, un rey que no sea corrupto, mis hermanos. Y saber que su posición es privilegiada, ¿sí? Y la tercera razón por la que se escoge a un rey en una nación, por su preparación, ¿sí? El rey tiene autoridad para decidir en una nación y conducirla a la justicia, ¿sí? Él tiene esa autoridad conduciéndola a la justicia. ¿Hasta aquí claros, mis hermanos? Yo le quiero hacer una pregunta hoy en esta tarde. ¿Usted cree que un padre
y una madre de familia, cristianos, y quiero recalcar esto, cristianos, debe instruirse en la ley de Dios para conducir con sabiduría y autoridad a sus hijos? Claro que sí, ¿verdad? Tenemos que instruirnos en la ley y la justicia. Amén. Así es donde ejercemos, mis hermanos, en una de tantas tareas, la justicia de Dios, mis hermanos, la autoridad de Dios. Tenemos una responsabilidad con los que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad. Varones, están escuchando, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad en casa, como cabezas, no como cabezones. Algunos no son cabezas, son cabezones. Pero tenemos una responsabilidad enorme, mis hermanos, en casa. ¿Y cuál es esa responsabilidad? De instruir en justicia, ¿sí o no? A nuestras familias. De amar, de cuidar, de respetar a nuestra esposa, a nuestros hijos, principalmente nosotros los varones. Porque a nosotros se nos ha delegado también la responsabilidad en nuestros hogares de ser sacerdotes en casa. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos esa responsabilidad muy grande, ¿sí? Y no porque seamos más que la mujer. Ante los ojos de Dios somos iguales, pero Dios es un Dios de orden, mis hermanos, ¿sí? Entonces, el hombre tiene la mayor responsabilidad y la mujer como su ayuda idónea. Amén. Entonces tenemos esta responsabilidad con lo que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad. Y ahí es donde nosotros comenzamos, mis hermanos, a ejercer el sacerdocio en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? La siguiente palabra en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. La siguiente palabra, ¿lo tiene? La que vamos a estudiar es nación santa. ¿Qué es una nación, mis hermanos? Mire, una nación es una multitud que denota un pueblo. Eso es una nación, ¿sí? Y esta palabra hace referencia a Israel en su condición ya restaurada como pueblo, aquí en esa porción que estamos estudiando. Y viene de la palabra etnos, que significa pueblo, de donde viene una raíz etnia. ¿Ha escuchado esa palabra, la etnia? Etnos. Eso significa pueblo. Y la palabra santo, mis hermanos, en griego significa separado. Eso significa la palabra santo, separado, ¿sí? Igual que en el hebreo también significa esta palabra lo mismo, separado. Así que ya lo sabes, santo, ser santo es ser separado. Porque muchos dicen, ser santo, y luego se ponen así y quieren verse con la aureola aquí en la cabeza, ¿verdad? Y con una cara así de sufrimiento, como los pintan algunos, ¿no? Pero ser santo es ser separado. ¿Separado de dónde? Del mundo, para Dios, mis hermanos. ¿Sí? Entonces eso significa la palabra santo. Por ello, mis hermanos, en la Escritura, en su sentido moral y espiritual, separado también del pecado. También somos separados del pecado y por lo tanto consagrados a Dios. Amén. Por eso, mis hermanos, cuando salimos de la iglesia, y no me refiero a este edificio, cuando salimos del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, cuando salimos y volvemos por alguna razón errónea a tratarnos de identificarnos con el mundo, pues dejamos de ser nación santa o no somos nación santa. ¿Sí me estoy explicando? Mire, muchos en esta pandemia, mis hermanos, que pasó, muchos perdieron su identidad. Muchos que venían a las iglesias y que decían ser cristianos, después de que pasó la pandemia, que muchas iglesias se mantuvieron cerradas, muchos perdieron su identidad, dejaron de ir, dejaron de tener ese fuego con el Señor, de mantener ese fuego encendido, de mantener ese incienso. Perdieron su identidad y muchos ya no están ahí. Se regresaron al mundo, siguieron sintiéndose identificados con el mundo. Y eso es lo más lamentable, mis hermanos, y lo más triste. Y eso solamente fue una pequeña sacudida que el Señor dio a su iglesia para separar
El Señor ya está separando, mis hermanos. Y va a haber otra sacudida más fuerte para separar lo vil. Qué duro va a ser eso, mis hermanos. Porque la palabra de Dios dice que muy pocos se van a salvar. No dice que muchos, pocos. ¿Seremos de esos pocos, mis hermanos? Pues eso es entre usted y Dios, ¿no lo cree? Entonces, cuando alguien sale de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y se va de la iglesia, por alguna y por alguna razón vuelve, ¿verdad?, a identificarse con el mundo, deja de ser nación santa. Amén. Y no es esa la forma que Dios quiere que lo seamos, mis hermanos. No podemos serlo, debemos de ser apartados. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando aquí? El diccionario Vine, mis hermanos, dice lo siguiente: Dios expresa de dos formas en cuanto a su iglesia: sus santos y todos los que creyeron. Así se expresa el Señor de su iglesia: sus santos y todos los que creyeron. La santidad de la iglesia, mis hermanos, no es un logro, ¿eh? La santidad de la iglesia no es un logro, sino un estado, mis hermanos, al que Dios en su gracia la llama a permanecer. ¿Sí? Aún así, los creyentes somos llamados a santificarnos, mis hermanos, en consecuencia a nuestro llamamiento. Amén. Debemos de purificarnos de toda contaminación, mis hermanos. ¿Sí o no? Abandonando el pecado, mis hermanos, y viviendo una vida santa. Por eso es que llegamos a ser templos del Espíritu Santo. No antes. Cuando tú llegas a ser templo del Espíritu Santo es porque tú ya estás viviendo en santidad, en consagración a Dios. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a venir y habitar en algo que está impuro, en algo que no se ha limpiado? Claro que no. Por eso es que el Señor viene, como decía Jesús en una de sus parábolas, que llega el Señor, limpia la casa, ¿verdad? La deja limpiecita, pero después la persona cuando regresa al mundo, ¿qué es lo que sucede? Llegan otra vez, ven la casa limpia, los espíritus, y órale, a hacer de las suyas, llama a otros 7 y se apoderan de esa casa. Sí lo ha leído, ¿verdad? Eso en la palabra, ¿verdad? Y eso es lo tremendo. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de aportar ese distintivo. Usted cuando va, por ejemplo, a una fast food, a cualquier, ya sea el Kentucky, a una de donde venden hamburguesas, la gente que lo atiende trae un distintivo, ¿sí o no? Aquí, trae su nombre y su puesto al que él está trabajando, ¿verdad? Además, aquí los diáconos traen su distintivo también, ¿sí? Entonces nosotros debemos de traer ese distintivo, mis hermanos, que nos identifica como cristianos. ¿Sí? ¿Cuál es ese distintivo de los cristianos, mis hermanos? Uno de tantos. ¿Cuál es ese distintivo? Acabamos de verlo. ¿Cuál es? La santidad. Ese es uno de los distintivos, mis hermanos, del cristiano, la santidad. El separarnos, mis hermanos. Yo le hago una pregunta. ¿No han notado en ti una vida de santidad en tu trabajo? ¿No han notado en ti una vida de santidad en tu escuela? ¿No han notado una vida de santidad en ti allá en la calle? Debe de notarse. Debemos de traer ese distintivo, mis hermanos. Porque ese es nuestro ID. Esa es nuestra identificación bíblica. ¿Sí o no? Tienen que ver la santidad de nosotros, que estamos separados, que estamos apartados. ¿Sí? Si no traes el distintivo, pues no traes identificación, no traes el gafet. Usted si va a una compañía sin su gafet, ¿usted cree que lo van a dejar entrar? Yo en la compañía donde trabajaba, ese gafet era bien importante. Si se perdía, tenías que esperar en la calle a que llegaran los de recursos humanos para poderte dejar entrar. Si no, tenías que regresarte por él y recogerlo. Si es que lo olvidaste, pero si lo perdiste, tenía un costo. Y con ese gafet pasabas por todas las áreas donde tenías acceso. ¿Sí?
Y eso te identificaba. Siempre tenías que traerlo aquí, en la compañía, el gafet. Traía tu foto y traía tu nombre y qué puesto tenías. Así. No sé si alguien de aquí sí trabaja en un lugar donde tengan que usar una identificación. Yo trabajé así, en un lugar donde tenías que traer la identificación. Siempre, siempre vista, a la vista de todos. Y así debemos de estar, mis hermanos, nosotros. Estar a la vista de todos con nuestra identificación de que somos hijos de Dios, de que somos sacerdotes, de que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Así que no se quite el gafet, mi hermano, ¿sí? De la santidad. Porque mire, así se identificaban antes. Los sacerdotes, mis hermanos, por mandato de Dios, usaban la lámina en la frente que decía santidad a Jehová. Y deberían de traerlo día y noche. Y aquel que traía la santidad a Jehová aquí y no vivía en santidad, ¿usted qué cree que le iba? Mire, vaya a Éxodo, por favor, 28. Éxodo 28, 36. Éxodo 28, 36. ¿Lo tiene? Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. ¿Cómo dice? Y con letrotas. ¿Ya vio qué letrotas le puso ahí la palabra? Santidad a Jehová. Para que no se le olvide, santidad, así con unas letrotas. Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul. Yo me imagino que ese azul antes era como los colores del pasado fosforilocos, ¿no? Si en la actualidad estuviera el Señor, ¿sabes que lo pondrás con un color amarillo de esos fosforilocos así? Y que diga santidad a Jehová aquí, ¿no? Imagínense, para que se vea desde lejos. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas, en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Dios. Pero lo que hay que recalcar aquí, mis hermanos, es eso, que tenían que traer ese distintivo sobre la frente que decía santidad a Jehová. Y ese es uno de los distintivos, mis hermanos, que como nación escogida de Dios debemos de traer. Amén. La siguiente palabra que vamos a estudiar en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, es pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Pueblo adquirido por Dios. Adquirir, adquisición. ¿Cómo es que somos pueblo adquirido por Dios? ¿Cómo es esto, mis hermanos? Adquirir significa conseguir para uno mismo, obtener y ganar posesión. Eso significa adquirir. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios nos ganó en posesión para Él de alguna manera? Sí, Él nos ganó en posesión. Porque mire, vaya a Deuteronomio 4:20, por favor. Deuteronomio 4:20. Deuteronomio 4:20, ¿lo tiene? Dice, pero a vosotros, Jehová, ¿qué hizo? Os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, es decir, del mundo, que se asemeja al mundo, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Qué tremendo, ¿no? Mira, ahora vayamos a Deuteronomio 26, capítulo 26, verso 18, por favor. Entonces estamos viendo que Él nos tomó, que Él nos tomó para su posición. ¿Sí o no? Deuteronomio 26, 18. ¿Lo tiene? Dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres, dígale, yo soy, dígalo, yo soy pueblo suyo, de su ¿qué? Exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos,
a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Y sabe, esta frase es una frase muy hermosa, mis hermanos, donde dice que somos de su exclusiva posesión. Somos exclusivos, mis hermanos. ¿No se siente privilegiado por eso? Somos exclusivos, mis hermanos, del Señor. Qué tremendo. Y en el tiempo de Pablo, mis hermanos, algunos de la iglesia de Corintio afirmaban que así como el vientre es para la comida, el cuerpo es para la fornicación, decían algunos ahí en Corintio en el tiempo de Pablo. Y pues qué listos eran estos hombres, ¿no? Inteligentes eran. Me estoy siendo sarcástico, hermanos. Entonces, sacaron unas deducciones muy tremendas esta gente. Y Pablo les dijo, no, ustedes han sido comprados. Nadie que ha sido comprado hace lo que quiere. Y vaya por favor a la primera carta de los Corintios para ver lo que dijo Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20. Así que nada de que, si el vientre es para la comida, pues el cuerpo es para la fornicación. No, les dice Pablo, no se equivoquen, ustedes han sido comprados. 1 Corintios 6:20, ¿lo tiene? Dice, por precio fueron comprados. ¿Y cuál fue ese precio, mis hermanos? La sangre del Señor. Ese fue el precio que Él pagó por nosotros, el precio tan alto y tan caro que nosotros no podíamos pagar. Pero Él compró a cada uno de nosotros con ese precio, mis hermanos. Por precio fueron comprados. Glorifiquen pues a Dios, ¿cómo? En vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Entonces tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Ya no te perteneces, mi hermano. Eres posesión exclusiva de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros, ahora le pertenecemos al Señor. Y el Señor hace con nosotros lo que Él quiera. ¿Sí o no? Porque Él es el alfarero y nosotros somos barro en sus manos. Y el alfarero hace la forma como Él quiera. Amén. ¿Cuántos aquí le pertenecen al Señor? Amén. Por último, mis hermanos, dice, hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Espero, mi hermano, que usted esté viviendo en esa luz admirable, mis hermanos, de Dios, y no en tinieblas. Eso espero. Y aquí, mis hermanos, por ejemplo, hay mucha luz, ¿sí o no? Y si le abrimos esas ventanas, va a haber más luz todavía, ¿sí o no? Pero usted podría estar viviendo en tinieblas, y espero que no esté viviendo en tinieblas, ¿sí? Anunciar, mis hermanos, significa exángelo. Eso significa anunciar. Por eso un ángel, mis hermanos, es alguien que anuncia. Un ángel, eso significa ángel, alguien que anuncia. Significa decir afuera y no adentro, ¿verdad? Porque aquí entre nosotros queremos compartirnos a Cristo. No, hermanos, ya aquí ya estamos. Los que estamos aquí ya nos compartieron. Vayamos allá afuera a compartirles a aquellos que no conocen. Amén. Dice, proclamar por todas partes. Eso significa también esta palabra, anunciar. Significa publicar totalmente y exhaustivamente. Eso significa. ¿Qué es lo que debemos de anunciar, mis hermanos? Debemos de anunciar ¿qué? ¿Qué dice ahí? Las virtudes de aquel. Y diga conmigo, aquel. ¿Quién es aquel? Aquel que está arriba, ¿no? Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que está sentado en su trono. Amén. Y que un día vendrá de nuevo con poder y gran gloria, mis hermanos. La palabra virtud significa arete. Así que cuando las mujeres dicen, me voy a poner el arete, se van a poner su virtud. Cuando se quita el arete, se quita la virtud. No es cierto. Pero sí significa eso, arete. Significa virtud, significa arete. Y denota propiamente todo aquello que procura estimación preeminente para una persona o cosa. Amén.
También significa eminencia, mis hermanos. Esta palabra virtud significa eminencia, bondad moral, significa excelencia, manifestación del poder divino, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nosotros somos llamados allá afuera a explicar de manera exhaustiva, mis hermanos, de manera bien explicada quién es Dios, ¿sí? No nomás llegar y Cristo te ama y le das ahí un papelito. Cristo te ama, sonríe, Cristo te ama. Y mi Cristo me ama, qué bueno. No, tienes que explicarle bien. Cristo te ama, por eso murió por ti, por tus pecados, porque eres un pecador y tienes que arrepentirte. Tienes que explicar todo eso, no nomás llegar y Cristo te ama, y repartes un papel y al que sigue, y al que sigue. Eso no es evangelizar, mis hermanos. ¿Sí lo sabía o no? Tenemos que salir allá afuera a explicar de manera exhaustiva, de manera bien explicada quién es Dios. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando te preguntan en tu casa o allá en la escuela sobre la Trinidad, por ejemplo? Si te preguntan sobre la Trinidad, ¿qué les vas a decir? La Trinidad, pues es que son tres en uno. Y que te vas a quedar así. ¿Qué les vas a explicar si te preguntan la Trinidad? Tenemos que estar preparados, mis hermanos. ¿Sí o no? Y te quedas, y hay que explicarlo de manera exhaustiva. Entonces, estar preparados, mis hermanos, en la palabra para decirles a la gente, mira, es que Dios es uno con su Hijo y su Espíritu, pero son tres personas a la vez y cada uno tiene una labor diferente, y empiezas a explicarles, ¿no? En esa base de la palabra. Amén. Y eso es lo que hizo Dios, mis hermanos, en ti. Y lo que Dios hizo en ti, tú lo puedes hacer en otros. Solo tienes que decírselos. Amén. Tienes que hablarle a la gente. Y eso, mis hermanos, nos hace ser mediadores. ¿Tiene calor, hermano, qué? Si no, para prenderle el aire. Entonces, mis hermanos, Cristo mostró su sacerdocio supremo a nosotros cuando dio su vida. Amén. Él puso el puente que nos hizo pasar de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuántos puentes, mis hermanos, nos corresponde poner a nosotros para que la gente, ¿verdad?, no se esté yendo al abismo? ¿Cuántos puentes nos corresponde a nosotros poner? Tus parientes, familiares, tus hijos. Tienes que poner un puente, y eso nos hace ser pontífices, mis hermanos. ¿Sí? Alguien que pone puentes. Y ya para terminar, mis hermanos, póngase de pie para que despierte un poco. Ya para terminar, vamos a leer juntos en voz alta, mis hermanos, lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, verso 10. Primera de Pedro 2, 10. ¿Lo tiene? Todos vamos a leer en voz alta, mis hermanos. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Antes no sabíamos, mis hermanos, quiénes éramos, pero ahora ya lo sabemos. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos trae identidad. Tu palabra, Señor, nos dice quiénes somos por tu gracia, por lo que tú has hecho, no por lo que nosotros somos o hacemos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y, Señor, queremos ser proclamadores de tu gloria. Y ese es el mandato que está en tu palabra para aquellos a quienes tú has llamado y escogido. Señor, queremos clamar a ti. Yo quiero invitarte a que clames por un momento más al Señor y dile: Señor, no solo quiero ser llamado, quiero ser escogido para adorarte, para postrarme, para servirte, para elogiarte, para ser piadoso ante ti, para obedecerte, porque todo eso implica ser adorador. Y aquí estoy, Señor. Y si alguien aquí, Padre, no ha tomado las decisiones firmes o esa decisión firme
no se ha parado en la convicción firme de lo que es ser un adorador tuyo, aquí estamos arrepintiéndonos, Señor, como el apóstol Pedro en aquel momento que se arrepintió y tomó su identidad. Así que hemos estado negándote, Señor, y si hemos estado diciendo, tal vez gritando con nuestros actos y nuestros hechos, que tú ni siquiera vives en nosotros, es lo que estamos diciendo, y te hemos ofendido de una manera terrible, sabiendo que durante tanto tiempo nos has hablado tu palabra, nos has instruido, nos has restaurado, nos has levantado, y no queremos negarte jamás, Señor. No queremos ya negarte más, Señor. No somos mejores que Pedro, y nadie es mejor que nadie, Señor. Tú eres el ser más grande del universo y has tenido misericordia de nosotros. Nos arrepentimos y nos entregamos a ti y nos identificamos con lo que tu palabra nos dice. Somos tus siervos, somos tus adoradores, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo que tú has comprado con tu sangre, Señor, para decir allá afuera quién eres tú, no nosotros. Porque nosotros queremos menguar, Señor. Queremos desaparecer y que tú crezcas en nosotros. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.